Deseo invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, particularmente al libro del profeta Joel, en el capítulo 2, para dar lectura nada más a 2 versículos, aunque el llamado está desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Pero como solamente voy a comentar en la parte del versículo 12 y el versículo 13, por esa causa me limitaré a dar lectura solamente a ello. Dice así la palabra de Dios: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El tema es un poco largo, espero que sea entendible. Es urgente retornar de manera genuina al Señor. Ahí ustedes van entonces a notar en el transcurso del mensaje por qué es urgente y también la manera en que hemos de volver al Señor, si ese fuera el caso general, y si es el caso particular, cómo usted debe también de asimilar y entender la forma de hacer lo que el profeta nos está diciendo. La Biblia, hermanos, originalmente, ustedes saben, fue dada, particularmente el Antiguo Testamento, a esa nación creada por Dios, denominada como mi gente, mi pueblo, mi real sacerdocio. Yo no sé qué podría para ese momento implicar o significar esas palabras, esos gestos de propiedad de parte de Dios hacia ellos como su pueblo que Él había formado. Lo creó y también estableció pautas, normas, formas de cómo poder relacionarse. Ustedes, lo diré así, ustedes estarán en la tierra y yo estaré en el cielo, pero vamos a tener una forma de interactuar, vamos a tener una forma de comunicarnos, vamos a tener una forma de expresar nuestros deseos, los deseos que yo tenga para ustedes como su Dios y los deseos que ustedes tengan de su parte hacia mí. Deseos míos hacia ustedes, deseos de ustedes hacia mí. Por esa causa entonces vamos a leer que Dios levantó profetas. Los profetas precisamente eran los indicados para transmitir lo que Dios estaba pensando, lo que Dios deseaba. Pero antes, digamos, de que apareciera ese número de profetas, descritos algunos de manera explícita en la Biblia, Él dio lo que conocemos como el decálogo y las leyes ceremoniales. En los 10 mandamientos está estableciendo cómo es que lo iban a considerar y las cosas que ellos tenían que evitar a fin de tener una magnífica relación. Por otro lado, los cuidados que ellos tenían que tener entre ellos mismos como sociedad, como familias. Los cuidados que tenían también de tener en cuanto a la alimentación y en cuanto al cuidado del hábitat
y todas estas cosas Dios las estableció. Entonces hay una claridad de que Dios ha creado ese pueblo y le ha dotado de todo lo bueno, de todo lo necesario, y solamente lo que a ellos les tocaba hacia Dios se puede reducir a una palabrita: obediencia. Nada más. Todo estaba a la disposición de ellos. Los brazos, o mejor, las manos de Dios abiertas en una plenitud total para hacerles, para bendecirlos, y solamente ellos lo que tenían que hacer u ofrecer era obediencia. Pero llegó el tiempo en que cayeron en lo que no deseaba Dios que cayera, y era precisamente en la desobediencia. Por esa causa los profetas, en el nombre del Señor, invitaban al pueblo, ahora es una invitación a la raza humana, a convertirse. Esta palabra convertirse tiene que ver con retorno, con volver a Él. Esto, Dios era el que conocía cabalmente el tiempo y el momento cuando el pueblo lo dejó. El pueblo posiblemente no entendió o no supo que había habido una ruptura entre ellos y Dios. No se podían imaginar. O quizá posiblemente dijeran: sí, hemos fallado en alguna de las cosas que Moisés nos dijo que no hiciéramos. Pero Él también nos enseñó que Él perdona y que Él es clemente. Y lo cual es cierto. Ellos no estaban diciendo nada indebido. Sin embargo, había algo doloroso en Dios, y Él no quiere continuar con ese dolor en su interior. Él quiere reanudar con ardor la relación, la amistad, el compañerismo y todo lo que quepa al respecto con este pueblo. Por eso envió a los profetas. Y la palabra convertido se encuentra no menos de 9 veces, todas implicando una invitación a reanudar una relación, una amistad con Dios. Escúchelo: convertíos, hijos de los hombres; convertíos, hijos rebeldes; convertíos y volveos de vuestros ídolos; convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones; convertíos pues y viviréis; convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento; convertíos a Jehová vuestro Dios; convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Usted vaya a la concordancia, busque la palabra convertíos, y se va a dar cuenta el trasfondo de la invitación, del llamado. ¿Por qué aparece esa invitación, esa amonestación, esa exhortación? ¿Qué ha ocurrido en el pueblo para que Dios esté diciendo: conviértanse, conviértanse, conviértanse? Recuerdan ustedes que en los días de Malaquías, antes su llamado de volverse al Señor, ellos respondieron: ¿de qué hemos de volvernos? Algunos han llamado que esta era una posición altanera de parte de ellos. ¿De qué hemos de volvernos? Como quien dice, el equivocado, el errado es Dios. Ese es el mensaje, mejor, esa es la respuesta dada a Malaquías, para que Malaquías le diga: Dios, el pueblo me responde y dice que ¿de qué se han de volver? ¿Qué les digo? Porque ellos no han entendido de qué han de volverse. Y muchas veces, hermanos, esa situación puede estar en nosotros también. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios, hemos leído la palabra de Dios,
y tenemos esa respuesta o esa pregunta, pero yo no le hago mal a nadie, yo estoy practicando mi fe, yo estoy haciendo lo que creo que es correcto. Bueno, y todo eso, toda esa posición, Dios la escucha y Él es el que pone en balanza nuestras respuestas y Él es el que sabe cómo es el fiel de la balanza, hacia dónde se va a inclinar, si está en la razón Él o está en la razón la gente o el pueblo. Entonces, ¿de qué hemos de volvernos? Por otro lado, como Joel es contemporáneo de dos profetas, del profeta Isaías y del profeta Amós. Los días en que él profetizó juntamente con Isaías y con Amós, vemos que el pueblo está midiendo su relación con Dios en asuntos extremadamente materiales. Sabe que ellos tenían prosperidad. Se dice que esos 50 y más años de reinado del rey Usías fueron de esplendor, apreciados hermanos. Disfrutaron como usted no tiene idea. Fueron años maravillosos de holgura. Vivían en opulencia, tenían paz y había mucha religiosidad también. O sea, ellos estaban satisfechos con estos elementos, eran prósperos, vivían en opulencia, tenían paz y habían prácticas religiosas. ¿Cómo es posible que en medio de esto aparezca un profeta diciéndole conviértanse? Porque muchas veces pensamos que la comodidad o las cosas que poseemos vienen a razón de lo bueno que somos. Muchas veces la gente que es próspera piensa que esa prosperidad la tiene porque él no hace daño a nadie, porque él es justo, porque él está verdaderamente en paz con Dios. Y que ahora aparezca el profeta Joel diciendo conviértanse. Pero si ustedes leen los versículos anteriores, se van a dar cuenta de cómo Dios está como indignado. Y está diciendo que va a enviar un ejército. Y un ejército que va a aplastarles. Y va a aplastar todas las cosechas, va a aplastar las casas lujosas, va a aplastar, va a terminar con todo eso que viene a ser como orgullo de ellos y como algo en que se afincaban pensando de que Dios estaba de acuerdo con ellos, con todo lo que ellos estaban siendo y haciendo. Algunos entonces dicen que esa fue la causa del dolor del pueblo cuando Usías murió. Porque no habían tenido otro rey semejante. Un rey que había llegado, sí, a tener temor de Dios. Y condujo adecuadamente a la nación. Y la nación fue prosperada y fue bendecida. Pero de repente todo lo bueno materialmente recibido empezó a opacar su piedad. Empezó a opacar su interés por hacer las cosas a la manera de Dios. Empezó a hacer sentir de que no eran necesarios tantos sacrificios, de que no era necesario apegarse totalmente a los dichos de Moisés, que si tenían tiempo para llevar los diezmos los iban a llevar, o si no decían está muy lejos el templo para poder llevar los diezmos. Entonces, para todas esas objeciones, Dios tenía respuestas y dice, si ustedes están distantes del templo, guarden los diezmos y cuando tengan la oportunidad de llegar, entonces ustedes entreguen los diezmos añadiéndole el 5%. Ya no dijeron amén, ¿verdad? Eso para aplicarlo, cuando usted no viene el día domingo, usted tiene que traer su diezmo y habiéndole puesto el interés.
Pero algunos dicen, me libré, hoy no fui al culto, me libré de la ofrenda. Hermano, ese es el problema en el que incurre el creyente, que tan pachito, como dicen, está el río para romper obediencia, romper relación con el Señor. Entonces, el pueblo está como midiendo que todo el bien que ellos tienen, sí se lo deben a Dios, pero también al rey, y cuando éste murió, en verdad les dolió. Ahora, aceptar el llamado a la conversión, yo le llamo que es urgente. ¿Qué implica la conversión? La conversión implica cambio de un estado pecaminoso a uno de santidad, de un comportamiento de corrupción a uno de pureza, de un sometimiento a Satanás al dominio de Dios. Eso es conversión. No podemos preguntarnos a esta hora nosotros, ¿de qué debo de convertirme? Si yo ya me convertí y yo me he escudriñado y no hallo nada malo en mí, pastor. Ya somos dos. Mire, en verdad yo me siento tan bien con Dios. A mí no me importa lo que la gente diga sobre mí o sobre las cosas que yo hago. Al final yo le voy a dar cuenta a Dios. Es cierto. Pero mientras tanto tenemos que entender que estamos defraudando en alguna forma al Señor. Por otro lado, supone una profunda convicción de pecado, es decir, desde el Antiguo Testamento las ideas de arrepentimiento, obediencia y fructificación aparecen unidas a la conversión. Esta fue la exhortación de los profetas. En el caso de Jeremías, él dijo: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Vea, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces, si es Dios hablando, estas son expresiones proféticas que no tan fácil el oído humano desea escuchar. La mayoría de los creyentes en este tiempo que vivimos no quiere escuchar un mensaje similar. Quiere escuchar un mensaje que quizá ni siquiera se ha ganado el derecho de escuchar, de que Dios lo prospere en todo. Porque ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Pero cuando esa prosperidad llega y no tenemos el cuidado de mantener relación y comunión con Dios, Dios lo que hizo en ese sentido fue un daño a nosotros. Porque Él no quiere que las cosas nos pierdan. Y Él no nos da las cosas para nuestra perdición. Él no nos da nada para que nosotros hagamos nuestro 6 de agosto. Él nos está dando los beneficios que nos está dando para que pensemos exclusivamente en nosotros. San Pablo a la iglesia la corrigió diciéndole: señores, cuando Dios los bendiga a ustedes financieramente, recuerden que ustedes tienen una responsabilidad con los pobres. De lo que ustedes están recibiendo, deben de compartirlo con los pobres, porque la necesidad de ustedes ya ha sido saciada. Ahora piensen en los que necesitan saciar su necesidad. Eso dice la Biblia. Pero este es el tipo de mensaje que no resplandece mucho, que no nos sirve. Y yo quiero decirle que sí, nos sirve. Por otro lado, en el Nuevo Testamento el mensaje también une los dos conceptos, es decir, arrepentidos y convertidos. Eso es lo que dijo Pedro. Ve el resultado: para que sean borrados vuestros pecados.
arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Y sinceramente, el anhelo mayor que debe tener todo ser humano es que sus pecados sean borrados. Porque los pecados significan distanciamiento de Dios, tener con enojo a Dios, privarnos de todas aquellas cosas que están en el corazón de Él para nosotros, tanto las espirituales como las materiales. Ahora bien, cada uno debe convertirse ¿de qué? De su maldad, de los ídolos, al Señor, al Dios vivo, de las tinieblas a la luz. Ahora, note lo siguiente. Unas veces la conversión se trata de un retorno a Dios después de haber caído en la idolatría. Recuerde usted que el pecado mayor que el pueblo de Israel cometió fue el de la idolatría. Ese rey que no supo valorar la designación de parte de Dios y del pueblo, llamado Jeroboam, empezó a reinar sobre 10 tribus, y para no perder la promesa de Dios del advenimiento de Jesús, dejó 2 tribus aparte que se llegaron a reconocer como las tribus del sur y las tribus del norte. Las 10 tribus entonces por Jeroboam. Y vino Jeroboam y violentó el mandamiento de Dios y hizo unos becerros y los puso en los montes y les dijo a sus súbditos: ustedes no tienen necesidad de ir a Jerusalén para adorar. Yo les he creado 2 lugares donde pueden ir, y ahí está el Dios que ustedes deben de adorar. Y la gente aceptó, y estaban adorando un becerro en un lado y un becerro por el otro, allá por Betel, el otro por Gilgal. Entonces, el pueblo lo que quiere es una comodidad para practicar la religión. Que se le brinde comodidad para poder hacer su culto delante de Dios. Pero está lejos, pastor. ¿Y cómo vamos a subir? Hermano, para aquel entonces tenían razón ellos para subir a Jerusalén, pero era 3 veces al año. No era todos los domingos. Eran a las 3 fiestas importantes. Pero ellos prefirieron quedarse adorando a los Baales. Entonces, ¿de qué se tenían que volver estos? De la idolatría. San Pablo felicitó a los de Tesalónica cuando les dice: los felicito a ustedes porque se han vuelto de los ídolos a Dios, al Dios verdadero. Entiéndase, ídolos, no artistas, no futbolistas. Entiéndase, ídolos, imágenes creadas con ese fin de ser adoradas. Entonces, ¿de qué se iban a volver? De la idolatría. Y por otro lado, en otras ocasiones, ese regreso está visto en un sentido más amplio. Es una vuelta a la ley que incluye una separación de aquellos que viven en el pecado. Entonces, de eso particular que le golpeó el corazón a Dios, porque dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay Dios fuera de mí. ¿Cuántos lo creen? Eso dijo él. Entonces al pueblo le está diciendo: no me comparen, no me sustituyan.
yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios único. Pero en este caso, como violentaron la palabra, los dichos del Señor, las normas de Dios, entonces convertirse en este caso significaba volver a la obediencia de la palabra. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Hay algo de la palabra que no estamos obedeciendo? Quizá la respuesta para todos sea que sí hay algo que no estamos obedeciendo. En ese caso, la invitación a la conversión es para todos nosotros. Que ya no estemos adorando ídolos. Pero algo de la palabra nosotros no estamos obedeciendo. Usted sabe qué es lo que no está obedeciendo de la palabra. Entonces su conversión es volverse en obediencia a lo que usted ahora desobedece. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Dónde, en qué hemos caído en desobediencia? No sé, si un cuaderno de 100 páginas le ajusta para escribir toda la desobediencia, o en un papelito, o allí en el boletín, ¿verdad? Y por cierto, no lo bote aquí, lléveselo. Entonces, ahí en el boletín quizá usted puede tener como, no sé si como 10 líneas, ¿verdad? Donde usted puede decir, Señor, me convierto, me vuelvo a ti de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. O que usted diga, Señor, yo no tengo de nada de qué convertirme. Yo estoy completo. Gloria a Dios. Ahora bien, la urgencia de la conversión fue hecha por los profetas. Vea usted, dije que Isaías, Joel y Amós eran profetas contemporáneos. En este caso, Isaías dice, venid luego. Quiere decir pronto, temprano, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No solamente entonces hay como una exigencia a regresar, sino que hay motivos ofrecidos por Dios como resultado de ese regreso, de ese retorno. Venir luego era algo más que un llamado a la reconciliación con su Dios. La expresión estemos a cuenta es un término legal que se usa para referirse al proceso de discutir, convencer y decidir en un juicio. Estemos a cuenta. Como que Dios se va a sentar, nos invita a nosotros a sentarnos y dice Dios, empecemos. ¿De qué me acusas tú? Nos da la oportunidad. ¿De qué me acusas? Y empezamos, porque algunos tenemos valor, ¿verdad? Empezamos. No sanaste a mi mamá. Me echaron del trabajo. Bueno, no sé qué más decir. Eso es con lo que venimos a acusar. Entonces, viene Dios y dice, ¿quieres que yo te pida perdón por eso? Hermanos, sería extremo decirle nosotros a Dios que nos pida perdón. Hermano, si no le está yendo bien, no acuse a Dios. Vea dónde está el mal, en usted, en nosotros. Vea usted desde cuándo dejó de obedecer los mandamientos de Dios. Lo que Dios pidió que usted hiciera, desde cuándo hace que usted falló o falla. Entonces viene Dios. Y cuando ve que
El que se sienta frente a él y dice, bueno, mira, Señor, en verdad yo no tengo de qué acusarte. Solo quiero poner en claro que te he ofendido y quiero que me perdones. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él es amplio en perdonar. Da gloria a Dios por eso. Entonces, si ellos mismos reconocían la gravedad de sus pecados, que sus iniquidades eran como manchas teñidas de rojo en su alma, entonces Dios en su gracia los limpiaría, logrando con esto que quedaran blancos como la nieve o la lana. La confesión de pecado debía anteceder a la limpieza divina. O sea, no hay perdón si no hay confesión. La confesión tiene que anteceder al perdón. Y como nosotros pecamos y desobedecemos, no podemos justificar en nada eso, sino por el contrario, Señor, he pecado, perdóname. Nosotros diríamos, y lo decimos, ya le llevo contadas como 50 veces que le está pidiendo perdón a Dios, pero Él no las lleva contadas, hermano. En Él hay un favor extremo, pero no le agrada que volvamos. Creo que no es justo que esté sucediéndonos eso, pero para ello tenemos que entenderlo ante quién estamos. Ahora bien, note que el profeta, en este caso Joel, dice que su invitación es por orden de Jehová. Dice Jehová. No toda la gente iba a abrazar ese dice Jehová. ¿Quién no conoce a Joel? Es un amargado, un religioso. Yo no creo que Dios esté hablando a través de él. Y eso se repite hoy. Hay mensajes que no nos parecen, que no nos gustan. Quizás este no sea uno de los que no nos guste. Pero Joel dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Convertíos a mí. Hermano, si es una invitación que se nos está haciendo a volvernos a Dios, hay que agradecer al que nos está invitando en el nombre del Señor a ello, porque no nos está invitando a seguir a alguien diferente, sino al Señor. Y si es el Señor, lo vamos a evaluar como es a través de la Biblia. Avanzando. La conversión deberá ser acompañada de acciones espirituales correctas. El texto bíblico dice, convertíos de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Esto implica un renuevo en el mismísimo interior del hombre. No estamos hablando del corazón, el órgano humano. Hay una gran distancia en eso. Nosotros lo ocupamos para nuestras expresiones, pero no tiene nada que ver. El hebreo habla con frecuencia del corazón en casos en que nosotros diríamos memoria o espíritu o conciencia. Por ejemplo, anchura de corazón evoca la extensión del saber. Esto está en 1 Reyes 5:9. Dame tu corazón puede significar préstame atención. Corazón endurecido comporta el sentido de espíritu cerrado. El corazón del hombre entonces designa toda personalidad consciente, inteligente y libre. Entonces viene él y dice, con entendimiento, con sabiduría, con conciencia, hijo.
conviértete. Por otro lado dice con ayuno y lloro y lamento. Esto de ayunar no nos gusta a todos. Hay momentos bien fuertes donde el ayuno parece que se asoma. Pero decimos, hermano, estoy en problema, hay ayuna usted por mí. ¿Y usted por qué no lo hace? Es que bonito. Aquel dejando de comer, ayunando por otro, pero ellos, ¿verdad? Y que no es ayuno, están ayunando por mí. Lloro, sí, es una forma de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro dolor. En este caso dice, lloren con dolor por lo que ha ocurrido entre ustedes y yo. Y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque ellos llegaron al punto de valorar lo externo y lo interior o lo interno no andaba bien. Pero sí, ellos tenían esa capacidad de mostrar dolor, tristeza, rompían sus ropas en señal de humillación, en señal de pena, en señal de tristeza. Pero entre rasgar las ropas y el corazón, Dios notaba la gran diferencia. El corazón estaba altivo, altanero, pero las ropas estaban rotas. Entonces el pueblo miraba cómo algunos caían en esa piedad. Pero Dios escudriña el corazón. Entonces dice, no estén rasgando sus ropas. Rasguen sus corazones y eso denota un auténtico arrepentimiento. Por último, la razón de la urgencia. Porque el día del Señor está cerca. Un hermano el domingo antepasado me dijo, pastor, hay mensajes que ya usted no está predicando. Y no solamente usted, me dijo, hay tantos púlpitos que no lo predican. Es sobre la venida del Señor, me dijo. Yo le dije, como predica, tengo días de no hacerlo, le dije. Pero tenemos una clase que estamos hablando sobre acontecimientos futuros. Le digo. Bueno, de algo me salvó eso, ¿verdad? Pero él tenía razón. No se habla de la venida del Señor. Estamos hablando de asuntos que sí, yo sé, son necesarios para la vida, pero necesitamos prepararnos porque nadie sabe el día ni la hora. En cuanto al día del Señor puede ser el rapto. Fíjese que empecé con el rapto en vez de empezar con la muerte. El rapto, porque nosotros estamos esperando el rapto. Usted no se enrede si es antes, durante, a mediados o al final. Usted no se enrede. Usted espera el rapto. Allá si alguien está diciendo, mire, el rapto no existe. Pues déjenlo a él y usted sigue esperando el rapto. Que el rapto va a ser, no es al principio, sino en medio. Usted no discuta, usted está esperando el rapto, que forma parte de la segunda venida de Jesús. La segunda venida ya es con los santos, con los que abrazaron la fe, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Primero el rapto, que forma parte de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo
en el B es descendiendo con la iglesia, con los santos, con los redimidos. Pero hay algo que puede suceder antes de esas dos cosas: la muerte. Job dijo: le pusiste límite, de los cuales no pasará. Dios conoce el límite suyo y mío. Yo no sé si oyes. Que no sea hoy. Pero eso no le toca a usted. Él tiene límite. Bueno, ¿es pérdida la muerte? Para el creyente la muerte es ganancia. No significa buscarla. Decepcionados, guarden el carro. No significa buscarla. Enfermos, no significa Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. Sí, Dios le va a sanar. Pero si hay un recurso que usted debe de utilizar, utilícelo. Dios sana. Pero si hay un recurso médico que usted debe utilizar, utilícelo. Yo soy contrario que me digan tanta medicina. Yo la voy a tomar si el médico me la recomienda. Y no, ya me hubiera muerto. Alguien dirá, no ha llegado al límite. Sí, no he llegado al límite. Pero el punto es que todos debemos de entenderlo, sea hoy o sea en el año 2050, 2100. Pero le toca a Dios. Entonces hay urgencia de convertirse. Por otro lado, los juicios. Lea el capítulo 1 y el capítulo 3, pero al final del capítulo 2 de Joel parte de lo que son los juicios. Entonces, es urgente que nos convirtamos. Es urgente que nos volvamos a Dios. Es urgente que obedezcamos a Dios. Es urgente que hagamos las cosas que Dios nos ha ordenado que hagamos. No para ser salvo, porque San Pablo dijo, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Volvámonos al Señor todos, hermanos. No pospongamos eso. Si algo no está bien, nosotros pidámosle perdón a Dios. Y Él es amplio en perdonarnos. Los asuntos que debemos de arreglar en su presencia, arreglémoslo. Porque al final cada uno va a estar delante de Él para dar cuenta. Usted no va a dar cuenta de otro, ni otro de usted. Cada uno de nosotros dará cuenta de Dios. Que Dios los bendiga y volvámonos de corazón al Señor.